En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy jueves 29 de febrero de 2024 contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo del 16, versículo del 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro para que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él está aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde allí hacia acá no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de allí hasta nosotros. Él dijo: te ruego entonces, Padre, que mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos habla una parábola muchas veces escuchada, quizás en distintos lugares. Y sí, y a través de esta parábola podemos descubrir realidades del hombre, hermanos, pero realidades después de la muerte. Jesús nos habla del premio y también nos habla del castigo que tendremos según cómo nosotros hayamos actuado o cómo nosotros nos hayamos comportado en nuestra vida terrenal. Y así, hermanos, lo digo de manera de entrada y directa, que muchos sufrimientos en la vida, nuestros sufrimientos, tus sufrimientos, pasados, presentes o futuros, de alguna otra manera quizás lo pudimos haber evitado o lo podríamos evitar si verdaderamente nosotros aplicáramos o asumiéramos la enseñanza, la gran sabiduría que Dios nos presenta en la palabra de Dios, hermanos. Sí, pues, por eso es que de entrada podemos ver cómo, por ejemplo, es que la primera lectura de Jeremías nos señala y nos dice: maldito el hombre insensato, el hombre que pone su confianza en el hombre, en las riquezas, en sí mismo, en el mundo. También en esa misma línea, hermanos, el Salmo de hoy nos propone cuando dice que el malvado, que no pone, que es aquel que no pone su confianza en Dios, sino que en sí mismo será paja arrebatada en el viento. Y aclarará nuestro Señor cuando dice que protege el camino del hombre justo, pero el camino del malvado, la vida de aquel perseguidor, la vida de aquel calumniador, siempre acaba mal. Amén. Entonces nos podemos preguntar por ahí, ¿cómo no entender en este contexto la lectura de la palabra del rico y de Lázaro? Vemos el pobre de Lázaro y el destino trágico que tiene precisamente aquel hombre rico por haber puesto toda su confianza en su vida, en sus bienes materiales. Hoy, hermanos, como primera enseñanza, debemos de descubrir y aprender que perderemos la bendición de Dios si obramos con insensatez y falta de sabiduría. Si tu primera fuerza en la vida, tu primera confianza en el corazón está en ti mismo, está en el hombre, está en los seres humanos que se enferman, que se envejecen y que se mueren al final como tú y como yo, hermanos. Amén. Y se mueren muchas veces en tus bienes materiales, en tus relaciones sociales. Allí, hermanos, allí no coloques la primera confianza en tu vida, porque si lo haces de seguro que te estás equivocando y serás como aquel cardo desierto que nunca ve la lluvia. Amén.
que cree que en los arenales, en la tierra estéril, es suficiente por donde nadie vive. Pero hay que tener algo muy claro, hermanos. En contraposición a todo ello, viene esta segunda enseñanza y quizás puede ser una más importante, donde es bendito el hombre, sabio el hombre, bienaventurado el hombre que pone como primer lugar toda su confianza, toda su vida en Dios. Ponte a pensar, hermano. Mira, lo que nos dice el profeta Jeremías en la primera lectura es que confíe en mí y, y pone su esperanza. Así dice Dios, confíen en mí y pongan toda su esperanza. Y seguro que serán como un árbol que crece junto al agua, que se extingue sus raíces hacia la corriente, que se conserva siempre ese verdor en ese gran ramas o lo que pueda tener dentro de quizás de los calores del verano, donde los años de sequía no lo van a alterar nunca, jamás le faltará cosecha. Es decir, hermanos, todo lo que emprende en la vida tiene un buen final. Amén. Entonces te digo, si hoy quieres que tus empresas, tus negocios, tus proyectos, ya sean personales, familiares, profesionales, de salud, laborales, económicos, en fin, tantos, que tengan un buen fin, si quieres eso, pues dale el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar a Dios. Desconfía un poco de tus capacidades que puede haber allí. Definitivamente, si tú confías en tus capacidades, va a haber ahí un poco de soberbia. Por eso desconfía de ellas. Desconfía un poco de los hombres. Dales a ellos el segundo o tercer lugar. Pero Dios siempre, hermanos, tiene que estar por delante de todo. Amén. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Lázaro en su vida? ¿No siempre estuvo con esa fe en Dios? Pues que la pobreza, hermanos, de bienes, ya sea en ese estado calamitoso de su enfermedad que vivía, de su pobreza, él puso su confianza en Dios. La puso. Allí hay una bienaventuranza, hermanos, que tenemos que descubrir que el Señor siempre bendice, el Señor siempre premia. Amén. Y premia sobre todo a quien pone su vida en primer lugar, a Dios. Entonces, pongámonos a pensar esto. Y ahí nos puede venir una tercera enseñanza, que es importante también, que trae pues el párrafo final de la lectura de Jeremías, cuando dice que engañoso es el corazón humano. Solo Dios lo penetra y sondea para pagar a cada uno según sus acciones. Pues hermanos, el corazón en la Biblia no es ciertamente el músculo cardíaco, no. El corazón de la Biblia es lo más interior del hombre. Para el hombre bíblico, con el corazón que siente, va a sentir en lo profundo de su corazón, que piensa sobre ello, sobre todo un corazón donde se va a dar orientaciones fundamentales de su vida y se toman grandes decisiones que guían definitivamente la existencia o nuestra existencia. Entonces, hermano, hermana, no te dejes envenenar, no te dejes intoxicar, no te dejes llenar de malicia tu corazón. Dios, que sondea en lo profundo de tu ser, de seguro que te pagará según tus acciones de luz o tus acciones de oscuridad. Te va a recompensar, hermanos, según tus acciones de bien o según tus acciones de mal. Entonces, cuida el corazón, cuida la orientación, lo que te mueve cada día. No te dejes contaminar. No te dejes contaminar por envidias, ambiciones, vanidades del mundo. No te seas esclavo del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, de los resentimientos. Pues en ese momento limpia tu corazón cada día, hermano, hermana, y recibirás la recompensa que Dios concede en ese corazón limpio. Amén. Ponte a pensar. En la película de Titanic, los diálogos, si ustedes se ponen a analizar, se hacen continuamente una referencia en los de arriba y los de abajo. Aquellos de la primera clase y aquellos de la segunda y tercera clase. Y durante toda la película muestra unas ciertas fronteras y puertas que impiden la comunicación entre ambos. Pero por muchas barreras que podamos ver en esa película, todos van en el mismo barco. ¿Se dan cuenta? Y el naufragio al final es para todos. Por eso es que Jesús nos recuerda, hermanos, que los pobres han de ser los primeros. No hay forma de construir la fraternidad del reino sino acogiendo a todos, hermanos. La prueba de la autenticidad de la fraternidad es cuando se hacen que los pobres sean los primeros.
cuando los demás nos ponemos a su servicio. Esa es la única forma de garantizar que no se excluya a nadie, cuando se da esa prioridad a los excluidos y marginados. Por eso es que la enseñanza de nuestro Señor Jesús es clara. Las cosas hay que hacerlas en este mundo, después ya no tiene sentido. Dos ideas surgen de este texto, hermanos, del Evangelio. La primera sería revisar nuestra vida para ver si no estamos o si nos estamos dejando nuestras obras de caridad para cuántas personas lo necesitan, o quizás en algunas de ellas nuestras obras de caridad quizás no tengan ningún valor. Y esto, hermanos, es porque en el mundo materialista, y que es tan rápido, tan apresurado, tan veloz, en este mundo tan metalizado que vivimos, quizás este hombre rico, como lo fue este hombre rico, hermanos, no nos damos cuenta de cuánta miseria hay a nuestro alrededor. Es cierto que no la podemos resolver totalmente, claro que sí, pero sin embargo, es seguro que al menos algo podemos hacer, mucho más si nos organizamos para ello. Por eso esa es como primera idea, y la segunda idea, hermanos, es pensar en nuestras propias familias. Preguntémonos si ellas están viviendo de acuerdo al Evangelio. El hombre rico se preocupó de su familia cuando ya nada podía hacer, cuando estaba en el infierno. Hoy, ahora es el momento de hacer algo, hermanos. Invitarlos a un retiro, a los ejercicios cuaresmales, a regresar al sacramento de la reconciliación. No dejemos que nuestra vida agitada nos haga perder de vista al hermano, sobre todo al que lo necesita. Amén. El reproche, hermanos, que se hace rico es no saber compartir lo que tiene con los más necesitados. Y ha perdido incluso una oportunidad de conversión por no haber escuchado a Moisés y a los profetas que nos hacen continuos quizás esos pedidos de solidaridad con los pobres. Su gravísimo pecado consistió quizás en haber hecho de la riqueza su Dios. Ahí viene el egoísmo, ese egoísmo humano que es tan cruel, que pasa por encima y olvida las más mínimas relaciones de justicia, hermanos. ¿Cómo podemos pensar que el infierno no existe ante tan inmensa y permanente justicia? ¿Cómo? En este mundo, hermanos, ha avanzado definitivamente desde tiempos de Jesús. Definitivamente que se ha avanzado mucho desde tiempos de Jesús, pero la riqueza, los bienes de este mundo siguen estando muy mal repartidos, muy mal distribuidos por el egoísmo, casi tan mal como en los tiempos de Jesús. Hoy la fraternidad del reino sigue siendo un sueño lejano. Es tan lejano que parece imposible y que a veces tenemos la impresión de que es inútil trabajar por ese ideal y hasta justificamos nuestra falta de voluntad. Muchos lectores que estamos en este momento, oidores que leemos, que practicamos la palabra, muchas veces somos conscientes de lo que nos ha tocado, de la buena parte de nuestra vida en este mundo, de que nuestra mesa siempre está llena de manjares, mientras que tantos y tantas aquí, lejos de aquí, por allá, están prácticamente vacías. Queda mucho entonces por hacer el reino, hermanos. La fraternidad de los hijos e hijas de Dios debería seguir siendo el objetivo prioritario de los que creemos en Jesús, para que no nos pase como al rico de la parábola. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.